Señor, esta noche una vez más entramos dependiendo exclusivamente de ti. No nuestra fuerza, no nuestro conocimiento, no nuestro entendimiento de nada. Necesitamos tu impartición, necesitamos tu guianza, necesitamos que seas tú el que puedas abrirnos los ojos espirituales, los ojos de nuestro corazón, para poder ver cuál es tu carga, tu voluntad, tu deseo. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Esta noche entramos a la última etapa, a la última experiencia de la segunda etapa de la experiencia de vida. Como se mencionó, ya hemos pasado con estas 8 experiencias de vida, los cuales han sido muy reveladoras, muy especiales. Todavía faltan bastantes. Así que esta noche entramos a este tema que todo el mundo menciona, que todo el mundo le preocupa, que es conocer la voluntad de Dios. Como siempre que entramos en algún tema, descubrimos que hay muchas cosas intrínsecas, profundas, que nos lleva a ver la inmensidad de lo que es el deseo y la voluntad de Dios, y nuestra apreciación y nuestra percepción de ese deseo es la clave que necesitamos presentar en esta noche.
Este no es un tema nuevo, este es un tema que ya lo trabajamos precisamente antes de la pandemia. Se dio una conferencia en esta línea con unos 6 mensajes aproximadamente y los cubrimos aquí. Y sí se va a tocar obviamente algunos de esos puntos, pero estamos abriendo otra nueva perspectiva, no solamente hablar de la voluntad de Dios, sino hablar de la aplicación de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria, que podemos decir que es nuestra mayor preocupación. Así que estaremos trabajando todos esos puntos y hay varios aspectos que necesitamos cubrir para conocer la voluntad de Dios. Iremos trabajando esos aspectos. Está la voluntad general de Dios, que es la que necesitamos que el Señor nos abra, porque esa voluntad general de Dios se convierte en nuestra guía y se convierte en nuestro liderato para nuestra vida diaria. Así que por eso en Colosenses 1:15 hay una expresión de Pablo muy especial cuando nos dice que hemos sido primeramente predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Así que hay una voluntad. Dios nos predestina. ¿Por qué? Porque hay una voluntad que movió esa predestinación. Así que estaremos trabajando en esos aspectos de que movió a Dios a moverse para cumplir una serie de eventos cruciales. Por eso en Colosenses 1:9, el apóstol Pablo dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, refiriéndose a la acción y la buena voluntad de los hermanos, dice, no cesamos de orar por vosotros. Fíjense qué expresión, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimientos espirituales. ¿Qué oración es esa? Pablo entiende que la iglesia necesita tener una percepción clara de la voluntad de Dios en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Es una oración, dice, no cesamos de orar. O sea, Pablo no puede estar exagerando, Pablo está diciendo algo, él constantemente está orando por los hermanos, porque sabe que ellos necesitan ser llenos del pleno conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Y el 10 dice, una vez que usted entra y conoce la sabiduría y tiene el entendimiento espiritual de conocer la voluntad de Dios, entonces dice, para que andéis. Primero le dice, para que conozcan, pero ahora le dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo otra vez por el pleno conocimiento de Dios. Y en Efesios 5:17 él vuelve y repite, necesitamos entender cuál es la voluntad del Señor. Este asunto, hay muchísimos versículos en esa línea de la voluntad del Señor, pero vemos la carga del apóstol Pablo con las iglesias, de que las iglesias puedan hablar de la voluntad del Señor, que conozcan la voluntad del Señor, que puedan comprender la voluntad del Señor, el propósito del Señor. Así que, como leímos en Colosenses 1:9, que nos dice que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, los capítulos siguientes mencionan el misterio de Dios en Cristo, el plan de Dios con respecto a Cristo, cómo Dios desea que Cristo tenga la preeminencia en todas las cosas y que Él sea el todo en todos. Así que, por lo tanto, cuando el Espíritu Santo habla de la voluntad de Dios en ese capítulo 1, se refiere a asuntos extremadamente grandes,
no son temas triviales, son temas profundos los que están ahí entrelazados en ese capítulo 1 de Colosenses. Ahora bien, cuando hablamos de la voluntad de Dios, usualmente nuestra preocupación está centrada en nosotros mismos, no en Dios. Sí, estamos hablando de la voluntad de Dios, pero realmente lo que nos preocupa es si nuestras decisiones nos van a afectar o no, dependiendo si Dios está de acuerdo o no. ¿Ven el punto? Cuando yo estoy preocupado por la voluntad de Dios, es si me va a afectar a mí en algo ese asunto. Si yo estoy haciendo algo fuera de su voluntad, si me va a afectar a mí. Pero esa es una percepción muy pequeña, muy elemental. Aunque más adelante vamos a hablar un poco sobre nuestro mover en nuestro vivir diario en términos de la voluntad de Dios, realmente nuestra mayor preocupación no debe ser cómo afecta la voluntad de Dios en nuestra vida, sino cómo afecta mi vida la voluntad de Dios. Esa debe ser nuestra preocupación. ¿Cómo afecta mi vivir diario el que la voluntad de Dios se lleve a cabo y se cumpla? Eso cambia la cosa completamente. Por eso hoy en Colosenses 1:9 dice que seamos plenamente llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Colosenses 1:9b dice que seamos plenamente llenos del pleno conocimiento de su voluntad. El apóstol Pablo estaba cargado con ese asunto. Así que por eso necesitamos presentar algunos puntos claves de lo que el apóstol Pablo hablaba de este asunto de la voluntad de Dios. Así que, como leímos al principio, el primer punto crucial para conocer el beneplácito de la voluntad de Dios es que dice que Él nos predestinó para filiación. Efesios 1:5 dice, predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Ahí está el primer punto. Dios nos quiere hacer sus hijos. Claro, en otras versiones, como la Reina Valera y otras, no traduce la palabra filiación. Desgraciadamente, tengo que decirlo así, traduce la palabra adopción. Y es una traducción terrible porque altera completamente el versículo, y no solamente el versículo, trastoca completamente toda la visión del propósito de Dios, trastoca completamente toda la carga de la voluntad de Dios al decir que el Señor nos predestinó para adopción. No, eso no es cierto. Él nos predestinó para que seamos sus hijos. El beneplácito de Dios es lo que lo alegra, es el deseo de su corazón. Él es un Dios vivo, amoroso, y tiene un propósito, y tiene un deseo en su corazón, y tiene un placer en su corazón. ¿Sabe cuál es? Que nos predestinó para que fuésemos sus hijos. Ahí entra en la primera etapa principal que mueve todas las cosas, que mueve todas las cosas. Dios prepara el universo, Dios prepara esta tierra, Dios prepara esta atmósfera para que nosotros nazcamos y vengamos a ser sus hijos. No voy a hablar de la caída del hombre y todo eso, ustedes lo saben. Dentro de ese accidente universal que hubo, Dios sigue elaborando y Dios sigue trabajando para que seamos, ¿qué? Sus hijos. Y para eso, antes de la fundación del mundo, nos escogió. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, santificados por Dios, como al impartirse Él en nosotros y luego mezclar su naturaleza con nosotros. Y ese es el procedimiento, ese es el proceso. La meta, el objetivo es que seamos hijos. Así que Dios tiene un objetivo, es que seamos hijos unidos al Hijo de Dios
y conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios, a fin de que todo nuestro ser sea justificado, sea deificado, estemos llenos de Dios y expresemos a Dios. Esa es la carga principal de toda la carga de Dios, de su voluntad. El segundo aspecto grande y crucial es el reunir bajo una cabeza todas las cosas en Cristo por medio de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Otra vez, el reunir bajo una cabeza todas las cosas en Cristo por medio de la iglesia como cuerpo de Cristo. Eso lo encontramos en Efesios 1, 10, 22, 23. Encontramos esa carga de Dios, especialmente ahí, reunir bajo una cabeza todas las cosas, Efesios 1, 10. Ahí está la carga de Dios. ¿Para qué? Porque una vez que está la cabeza, está el cuerpo. Y Dios tiene también, dentro de su intención y dentro de su deseo, tener un cuerpo que lo exprese en esta tierra. Una entidad corporativa que se representa en la Biblia como la vid y Cristo como los pámpanos. Esa entidad corporativa que representa la parábola de la vid es el cuerpo de Cristo conectado a nosotros con su cabeza y como un solo organismo que le expresa y en donde él puede tener muchos hijos con una sola expresión. Esa es la voluntad grande, pesada de Dios. Así que Dios desea en la economía de la plenitud de los tiempos reunir bajo una cabeza todas las cosas en Cristo, y él ha sido a su vez designado esa cabeza universal. Así que Dios mueve todas las cosas en este universo y nos elige, nos prepara para que seamos encabezados. ¿Por qué? Porque este universo se descabezó, como veremos más adelante. Así que Dios necesita sacar a sus escogidos, a sus hijos, del desplome universal que vino mediante la inyección satánica que desmoronó, desplomó y rompió la armonía en este universo. Y ahora el Señor nos llama, la eclesía, los llamados a salir de ese desplome. ¿Y qué hace con nosotros? Nos une y nos conecta con la cabeza nuevamente. Este asunto del cuerpo de Cristo, la iglesia, el propósito de Dios, la voluntad de Dios, no es algo pequeño, es algo grande. Y que nosotros estemos participando de esa misericordia es una maravilla. ¿Por qué? Porque todo el universo es un montón de escombros a consecuencia de la inyección de la muerte que Satanás puso en toda la creación de Dios. Así que Dios trabaja y se está moviendo para liberar su creación, no solamente a nosotros, a toda su creación, como dice Pablo, que la naturaleza gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza está presa. Así que Dios comienza su proceso, nos elige, nos llama y luego entonces nos encabeza y produce su cuerpo que le llamamos la iglesia, que son los que fueron llamados a salir fuera de la montaña de escombros. Que todos necesitamos estar bien claros con ese principio, porque todos necesitamos ser librados día a día de esos escombros y ser reunidos en nuestra vida práctica con esa una cabeza que es Cristo. Así que Dios no solamente desea salvarnos de la montaña de escombros y salvarnos
de nuestra naturaleza caída, sino que Él anhela sacarnos de ahí para tener una entidad corporativa que Pablo le llama el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo tiene un cuerpo y tiene una cabeza, que es Cristo mismo conectado a nosotros como vida. Así que visto eso, ya tenemos un panorama en proceso de cómo el Señor se mueve para poder conectar su cabeza a la iglesia, ejercer su autoridad, transmitir su autoridad en la cabeza, y de esa manera la iglesia sale de la montaña de escombros y comienza a participar de la autoridad de Cristo como cabeza sobre todas las cosas. Esa es la práctica de esa autoridad que en nuestro diario vivir nosotros necesitamos aprender. ¿Por qué? Porque estamos demasiado acostumbrados a vivir en la montaña de escombros y hasta allá nos hemos acostumbrado tanto que nos gusta estar en la montaña de escombros. Pero hay una atmósfera, una dimensión que el Señor tiene preparada para aquellos que le aman y para aquellos que lo reciben y que vienen a ser sus hijos por la vida que entra en nosotros al clamar a Él. Y eso produce entonces un cambio de nosotros y nos da la autoridad para ser hijos y la autoridad para vivir fuera de esa atmósfera. Otro aspecto importante dentro del proceso de la voluntad de Dios es la impartición divina, la cual produce la mezcla de Dios con el hombre. Así que primeramente tenemos, Dios nos elige, nos llama, luego nos imparte su vida divina en la regeneración, produce el encabezamiento, produce su cuerpo y comienza un proceso de impartición de su vida y produce una mezcla entonces entre Dios y el hombre. ¿Para qué? Para él forjarse en sus escogidos y redimidos por medio de una administración que nosotros le llamamos su economía, su administración, su propósito. Es una mayordomía porque nos sirve lo que él es un arreglo de su casa, es un arreglo doméstico donde él arregla todas las cosas para él ministrar lo que él es a nosotros cada día. Así que el resultado de esa impartición, de ese suministro de Dios, tiene como propósito la mezcla, la infusión y la fusión de Dios con el hombre. Por eso que en Romanos 8, 28 y 29 nos explica claramente estas palabras que les estoy diciendo. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Lamentablemente, las personas se saben ese versículo hasta ahí nada más. No te preocupes que los que aman a Dios, todas las cosas operan para bien. Es más, lo cortan más. Solamente dicen, no te preocupes que todas las cosas operan para bien. No, el versículo es más largo que eso y tiene más profundidad que eso. Dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Y dice, porque a los que antes conoció, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito por el cual fuimos llamados y que las cosas entonces operan para bien? Y las cosas que operan para bien no son para nosotros, es para Dios. Todas las cosas operan para que Dios cumpla su voluntad, su deseo. No es que usted se va a pegar a la lotería, no es que le van a regalar un carro nuevo. Eso no es. Es que si usted está conforme al propósito de Dios, su vida, sus decisiones, todas operan para que Dios complete su deseo. ¿Cuál es su deseo? Y vuelvo otra vez y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, ¿quién es Él? Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la carga de Dios.
Claro, tenemos que decir que las pasadas 7 experiencias de vida, y si usted no las ha escuchado, les animo que las escuche. Hay muchos puntos bien sobresalientes ahí. Las pasadas 7 experiencias de vida, todas están interrelacionadas, todas están hermanadas, todas se sostienen unas a las otras. Y esta noche estaré agarrando algunas de ellas y trayéndolas otra vez para poder movernos en esta línea de conocer la voluntad de Dios. Y una de las cosas que está íntimamente relacionada fue el mensaje que tuvimos la semana pasada sobre conocer la enseñanza de la unción. El propósito de la unción es ungirnos con la sustancia de Dios para que podamos alcanzar la meta de que Dios se mezcle con nosotros. Ese es el propósito de la unción. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Pues ese es el deseo de Dios, es la carga de Dios, es la voluntad de Dios. O sea, Dios tiene esa carga en su corazón y necesitamos estar claros con ese deseo. Dios anhela la mezcla de Él con el hombre. Ese es su deseo y esa es su voluntad. Así que Dios tiene una gran voluntad en todo el universo y es forjarse en el hombre, mezclarse con él y que su creación pueda recibir la redención, la regeneración, la santificación, hasta llevarla hasta la glorificación. Ese es el anhelo de Dios con el hombre. Sacarlo de esta montaña de escombros y que el hombre se mezcle con Dios y lo eleve a la altura de Dios, a la altura de Dios. Esa es su meta, ese es su deseo y es el principio básico de toda la Biblia, desde que comienza hasta que se acaba, es constantemente, es consistente, constantemente, firme, fija. Así que por lo tanto, si deseamos conocer la voluntad de Dios en cualquier situación, debemos asegurarnos que tal situación nos conduce a la mezcla de su persona con nosotros. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a profundizar de eso un poquito más adelante, pero les adelanto que cuando hablamos de conocer la voluntad de Dios, es que mis acciones y mi vida sean una con el deseo de Dios para que pueda producirse la mezcla y su expresión en esta tierra. Así que siempre que, si tenemos la unción y la unción de Dios está fluyendo en nosotros, la unción, ya hablamos que era el principio en donde se ungían los sacerdotes para luego entonces consagrarlos y luego entonces santificarlos y llevarlos al servicio. Entonces hoy esa unción sigue operando con nosotros porque el propósito principal del aceite es empaparnos al punto que externamente y internamente, lo que sucede externamente es algo, un tipo de lo que ocurre internamente, es que seamos cubiertos completamente de que seamos completamente cubiertos de Dios. Así que para poder nosotros entender la operación de la voluntad de Dios, necesitamos tener el ejercicio, como hablamos la vez pasada, y vuelvo y repito, oiga el mensaje, de cómo ejercitarnos en nuestro espíritu para poder percibir y poder captar la transmisión de la unción en nosotros en cada evento de nuestra vida. Así que hay un aspecto práctico. Está la visión grande, que se la traje en poco tiempo, pero eso nos puede tomar semanas hablarlas. Son conferencias tras conferencias, hablar de la voluntad de Dios.
en todos sus aspectos, pero les traje lo más grueso, porque con eso ya nosotros necesitamos estar claros de que Dios tiene un deseo, Dios tiene un propósito, y lo estamos viendo. Así que por un lado, la voluntad de Dios es lo que Él escogió, lo que Él desea, lo que Él predestinó, para que seamos su expresión y llevarnos a tener la imagen de su Hijo, como leímos. Eso por un lado. Y eso va a producir que todas las cosas estén bajo una cabeza para la expresión de su cuerpo, para que su iglesia sea establecida, sus enemigos sean derrotados y todo el universo entre en el orden establecido por Dios. Esa es la carga de Dios, porque hay un desorden. Pero por otra parte, ya que fuimos escogidos, predestinados, llamados, regenerados, tenemos que tener el objetivo de llevar a cabo la voluntad de Dios. No nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Ese es el objetivo. ¿Quién fue nuestro modelo principal? El Señor. Juan 6:38. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Es decir, nuestras acciones deben estar en armonía con el deseo de Dios. Así que, aunque estamos claros que nuestros deseos pequeños y particulares no son parte de la voluntad de Dios, todas nuestras acciones sí deberían estar en armonía con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Así que todo lo que presentamos anteriormente muestra toda la profundidad de la carga, el deseo de Dios. Pero para nuestra vida diaria, y esto no es para que usted esté en una introspección constante de si estoy o no en la voluntad de Dios, pero sí debemos tener una mente sensible de lo que la unción nos transmite. En el mensaje pasado mencionamos que la unción no habla, pero la unción transmite. Y podemos percibir en nuestro espíritu y en nuestra mente la carga de Dios. Por eso este asunto de la voluntad de Dios y el mover de la unción en nosotros están hermanados. Por eso les mencioné que estos mensajes todos están conectados. Así que nosotros tenemos que estar pendientes de que nuestras acciones y decisiones contribuyan al proceso de ser llenos, de ser llenados, saturados, ungidos con el aceite. Si lo que estamos haciendo o las decisiones que vamos a tomar no contribuyen para la mezcla de Dios con nosotros, entonces tal cosa no es la voluntad de Dios. Así de simple, así de sencilla. Así que por eso podemos hablar de dos grandes etapas en este asunto de la voluntad de Dios. La primera etapa es todo el proceso de Dios, como lo hablamos, desde la predestinación hasta el tiempo final, los vencedores, y el último libro de la Biblia, la Nueva Jerusalén, que es el agrandamiento del pueblo de Dios como la casa de Dios, la morada de Dios. Ahora, para Dios consumar ese plan grandioso y maravilloso desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios necesita que el hombre sea su expresión y su representante, que era lo que él esperaba de Adán, hasta que finalmente se consume su deseo mayor, que es la Nueva Jerusalén, que es su máxima expresión y morada. En ese proceso, como dijimos, fuimos escogidos, fuimos bendecidos, fuimos predestinados, fuimos llamados, luego fuimos regenerados, consagrados, santificados, y finalmente el Señor nos llevará a la glorificación de nuestros cuerpos. Todo eso es el plan, esa es su economía, esa es su voluntad eterna. Pero, ¿en dónde entramos en la aplicación práctica de la voluntad eterna de Dios? Es en nuestro vivir.
Y ahí es donde la cosa se complica. Ahí es donde vienen las preguntas. Nuestras acciones y decisiones, necesitamos estar conscientes si están ligadas o no a la meta de Dios de llevar adelante su voluntad. Porque nuestras acciones y decisiones son las que Dios usa para Él mover su voluntad. Así que podemos decir que en cada asunto no solo debemos conocer cuál es el beneplácito y el deseo de Dios, sino que tenemos que determinar si tenemos la presencia de Dios y si Dios se mezcla y trabaja con nosotros en lo que estamos haciendo. Decir que estamos haciendo la obra de Dios, que estamos sirviendo a Dios, no es suficiente. Tenemos que ser capaces de decir que Dios es quien se está mezclando con nosotros para hacer su obra. Y que nosotros nos estamos mezclando con Dios para que Dios haga su obra. Es decir, que venimos a ser colaboradores, es decir, que laboramos juntos con un solo objetivo. Pero eso no es que únicamente cuando usted va a predicar el evangelio, cuando usted está enseñando que dice, aquí estoy siendo uno con Dios. No. Desde que se levanta hasta que se acuesta, usted necesita ser un vehículo para que Dios pueda mover su plan y su deseo. Así que en nuestra vida diaria no deberíamos preguntarnos si tal asunto o tal decisión es la voluntad de Dios. Esa no debería ser la pregunta correcta. Sino, si esta situación, esta decisión, esto que yo voy a hacer, ayuda y colabora con Dios para que Dios lleve a cabo su voluntad. Fíjense el cambio. Así que no se preocupe tanto si tal o cual cosa es la voluntad de Dios. No. Pregúntese, ¿esto que yo voy a hacer se convierte en el vehículo para que Dios pueda llevar adelante su voluntad? Y eso es bien serio. Yo sé, quizás los jóvenes solteros estarán pensando, y ahora que cuando yo tengo un compromiso, una persona que, ¿cómo yo sé si es de la voluntad de Dios o no? Usted tiene que orar para ver si esa persona es el yugo apropiado para usted, para que usted y esa persona puedan ser los vehículos para que Dios lleve su voluntad. ¿Va a comprar un vehículo? Pregúntese, ¿este vehículo es lo que necesita el Señor para hacer su voluntad? Voy a dar un viaje. Este viaje, el Señor, en alguna manera, este viaje contribuye a que Dios, para que Él pueda llevar adelante su voluntad. Oiga, si hacemos esa pregunta, hay muchas cosas que adentro la unción nos va a decir, no, detente, no. Ahora, aquí hay unos versículos interesantes que quiero compartir brevemente porque tengo mucho que hablar y poco tiempo. En Juan 14, el otro día, este versículo me saltó así, los versículos a veces me saltan. Dice, si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Y quizá usted dirá, bueno, pero caramba, yo he pedido muchas cosas y no me salen. ¿Por qué es que el Señor dice que si algo pedís en mi nombre, yo lo haré? Bueno, para eso hay que ver el próximo verso. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que si yo pido en el nombre, ese no es el punto. Es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Usted puede decir, Señor, Señor, y usted puede clamar el nombre, y usted puede decir, lo hice en el nombre, pero la pregunta es, ¿estamos haciendo, estamos viviendo y estamos empujando y siendo el vehículo para que la voluntad del Padre se cumpla?
ahora la cosa cambia. Así que necesitamos estar en armonía con la voluntad del Padre. Vamos a suponer un ejemplo. Vamos a suponer que hay un querido hermano que tiene un banco. Y yo voy donde él y le digo, hermano, necesito un préstamo. ¿De cuánto? Me dice, tanto. Ok. ¿Puedes ir conmigo al banco? No, no, no es necesario. Mira, te voy a firmar esta cartita. Dile que vas a nombre mío y no hay problema. Llego allá, le digo, mira, yo hablé con fulano, me enseñó. No hay problema, aquí está el dinero. Y digo yo, esto fue bien sencillo, esto fue bien fácil. Pasa un tiempo, regreso al banco otra vez y le digo, ¿te acuerdas de mí? Sí, sí, pues mira, voy a otro préstamo más. Aquí está la cartita. Está bien, me da el préstamo. En las dos ocasiones recibí dinero, pero la primera vez yo estaba en armonía con la voluntad, pero la segunda vez me moví yo solo, usando el nombre de la otra persona sin autorización. ¿Qué le parece? Recibí el mismo dinero, pero cuando él se entera de lo que yo hice, yo estoy en problemas. Por eso es que el Señor dice aquí, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. El que Dios le haya permitido a usted funcionar en algo en un momento dado, no quiere decir que usted lo puede hacer cada vez que usted quiera. Su vida, su función y su acción tiene que estar en armonía con la voluntad del Padre. Y por eso la enseñanza de la unción y el mover de la unción en usted es algo que tiene que ser ejercitado. Más adelante vamos a hablar de eso. Así que todo está centrado en la voluntad de Dios. Por eso en Juan 6:38 el Señor dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Todo lo que el Señor hacía era uno para que la voluntad del Padre se llevara a cabo. Así que cuando leemos Juan 14:14, si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Este pedir está sujeto a que nos movamos en su voluntad. Y para eso necesitamos estar sensibles para conocer los diferentes pasos para conocer la voluntad de Dios. Así que para eso vamos a hablar ahora de unos cuantos pasos en este tiempo que nos queda. Y el primer paso es presentarse como un sacrificio vivo. Y aquí vamos a dar una vuelta un poquito diferente, ya lo hablamos ya, inclusive cuando hablamos de la consagración, lo recordamos la vez pasada, pero esta vez vuelvo otra vez a agarrar el tema y presentárselo para que lo veamos, la seriedad de este asunto. Romanos 12, 1, 2. Así que hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. No os amoldéis a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Así que aquí hay tres aspectos claves. Número uno, presentar nuestros cuerpos. Número dos, no amoldarse a este siglo. Y número tres, transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente. Así que estos tres aspectos nos menciona que son actos que nosotros mismos ejecutamos, que nosotros mismos hacemos. Pero por otro lado, nosotros mismos no tenemos la fuerza ni la capacidad de hacer ninguna de estas cosas. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer si no tenemos la capacidad ni la fuerza para hacerlo? La unción que nos unge
y la impartición que se suministra produce el que podamos presentarnos en sacrificio, el que podamos amoldarnos y que podamos renovarnos. Nosotros no podemos. Durante el mensaje sobre la experiencia de la consagración, presentamos que nosotros mismos no podemos ni vestirnos, ni ungirnos, ni consagrarnos, ni santificarnos. Ese es el proceso que solo Cristo puede hacer tal y como Moisés lo hizo con Aarón y sus hijos en Éxodo 28:41, cuando dice: con ellos vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, y los ungirás. ¿Quién los va a ungir? Moisés. Los consagrarás, los santificarás para que me sirvan como sacerdotes. Y mencionamos que el acto de consagrar, en cierta medida, se había diluido. Se había diluido. Quiero usar la palabra fuerte, degradado, pero se ha diluido. Solamente se ha diluido a un acto de entrega voluntaria a Dios. Lo que desgraciadamente muchas veces las personas dicen: Señor, yo me consagro a ti, voy a darte mi vida a ti, pero al final nada pasa. Y vimos que la clave para entender lo que es la consagración, necesitamos irnos a la palabra hebrea malach, que significa llenar algo. Y lo interesante es que hay muchas veces en el Antiguo Testamento que esta palabra malach se utiliza no para asuntos espirituales, sino cuando el Señor dice que llene la tierra. Ahí usa la palabra malach. Todo lo que llena algo es consagrar, llenar. Así que cuando el hebreo escucha la palabra malach, no piensa la palabra religiosa, nuestra consagración. Él no la tiene en la cabeza. Esa fue puesta a nosotros por el traductor. Lo que él está diciendo: llenar, llenar. Así que somos llenos y saturados del aceite que nos llena, que nos satura. Entonces, ese aceite nos lleva a mezclarnos con Dios, que es la voluntad final de Dios, que el hombre y Dios sean una sola cosa, una sola expresión. Por eso el asunto de la mezcla es tan importante. Entonces, otro ejemplo que no lo trajimos la vez pasada, dice en Éxodo 29:26, tomarás el pecho del carnero de la consagración de Aarón. Si yo lo leo como lo piensa el hebreo, diría: tomarás el pecho del carnero de la llenura de Aarón y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Así que allí existía el carnero de la consagración, pero ¿cuál era? ¿Para qué era el carnero de la consagración? Para que él lo matara y se lo comiera. Por eso le dice: esta es porción tuya para que te la comas. Así que cuando Aarón se consagró con el carnero, no fue cuando lo mató y levantó las manos y dijo: Señor, ahora me consagro. No, fue cuando se lo comió. Cuando se lo comió, se comió el carnero y fue lleno del carnero. Ahora, ¿qué se estaba comiendo Aarón? Se estaba comiendo a Cristo, como el tipo de Cristo. Hoy necesitamos también ser llenos de Cristo, comer Cristo, disfrutar Cristo. En el recorro del Señor hablamos de esto todos los días. Oiga, pero nadie piensa que el comer Cristo es lo que nos consagra. Es decir, es lo que nos llena, es lo que nos satura, es lo que nos separa de todas las cosas y nos hace una sola entidad con Dios. Y Dios puede lograr su propósito de que seamos sus hijos. Oh, este es otro verso que también saltó en estos días en Apocalipsis 3:20. Oiga, dice: he aquí, ¿cuántas veces usted ha escuchado esto? Pero oígalo ahora otra vez. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
¿Qué es eso? ¿Sabe? Mi mente muchas veces pensé que eso era para cuando la segunda venida, cuando Él viniera. No, 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 no. Es ahora. Eso es ahora. Lo que sucede es que esa puerta no es solamente de individuos, sino que es la puerta de toda la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pero a nivel individual la abrimos nosotros. ¿Y qué es eso de abrir la puerta? Permitir que el aceite fluya, que no hayan obstáculos que tranquen el fluir del aceite. Y cuando el aceite fluye, ¿viene qué? Viene el carnero. Viene Cristo como nuestro alimento, viene Cristo como nuestro suplir. Y cuando nos sentamos a cenar con Él y Él a cenar con nosotros, ¿somos qué? Somos llenos. ¿Qué? ¿Somos qué? Somos consagrados. Somos suplidos de todo lo que Él es. Y eso va a lograr que seamos los vencedores. Porque el 21 dice, al que venza, ¿y qué tiene que ver el vencer con comer? Porque aunque a todos nos encanta comer las cosas físicas, entrar a participar constantemente de las cosas espirituales y manteniéndonos, nos mantenemos llenos, siendo llenos de la vida divina, del participar de Dios, hace falta vencer porque nuestra carne rechaza eso, como el pueblo de Israel rechazó el maná y aborreció el maná, porque ellos querían ¿qué? La comida de Egipto. Eso pasa con nosotros. Podemos estar un ratito en la reunión, pero todos los días, leyendo, buscando, orando. No, no, no. Me gusta ver otras cosas, me gusta entretenerme, no podemos ser fanáticos. Bueno, al que venza como sentándose a comer, el que venza como llenándose del carnero, el que venza como siendo saturado del aceite, al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No voy a entrar en Juan 6:57, pero es lo que dice el Señor ahí. Yo vivo por causa del Padre, el que me come también vivirá por mí. Es lo mismo. El Señor, en su humanidad, como hombre, entró a participar del Padre como su alimento. ¿Qué es el cenar? Es comer al Señor para ser llenos, para ser llenos. ¿Por qué estoy haciendo ese énfasis tan grande en esta vuelta? Bueno, porque esa es la clave para toda esta palabra. El comer y el ser lleno nos consagra, nos constriñe, nos mueve. Y entonces nos lleva a ese primer paso, que es ¿cuál? Presentarse como sacrificio vivo. Ese es el primer paso, pero eso no llega que usted se convirtió hoy y mañana se presenta como sacrificio vivo. No, 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 porque ese sacrificio, aunque está vivo, está muerto completamente para todo lo que es el mundo y para todo lo que no es Dios. Y solamente está disponible para que Dios lo disfrute y para que Dios pueda llevar adelante su deseo y su propósito en esta tierra. Para los hombres, usted está muerto. Para Dios, usted está vivo. Pero eso usted no lo puede hacer solo. Usted tiene que pasar por esta experiencia de la dimensión del aceite que pasa por nosotros, que entra por nosotros, que nos unge, que es la impartición de la vida divina, que entra en nosotros constantemente. Y entonces eso nos constriñe, el amor de Cristo nos constriñe, nos oprime, nos lleva entonces a que podamos seguir adelante, a que podamos seguir moviéndonos en el Señor. Dice en el libro La experiencia de vida lo siguiente: solo después de cierto tiempo, cuando nuestra vida haya crecido, nuestro espíritu sea iluminado y nuestra visión sea ensanchada, veremos gradualmente el plan de Dios en este universo y reconoceremos la obra de Dios en esta era. Entonces, espontáneamente, vea la palabra como va a usar el ministerio, entonces espontáneamente tendremos una consagración. Oiga,
Es diferente esto de que yo levanto las manos y me consagro. No, 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 no. La llenura llega primero, la unción llega primero. Tendremos una consagración, una llenura más profunda por medio de ponernos en su plan y de elaborar de manera que se satisfaga su necesidad y que contestemos su llamado. Contestemos su llamado para este tiempo. Es maravilloso. Así que el propósito de presentar nuestro cuerpo es convertirlo en un sacrificio vivo. Por el lado negativo, esto significa ser cortados de todas nuestras actividades pasadas. Cortados de todas nuestras actividades pasadas. Ser degollado, ser quemado. Pero, y entonces podemos decir que somos un sacrificio muerto, pero al vivir, al disfrutar en el Espíritu, entonces venimos a hacer la ofrenda agradable para Dios. Somos la ofrenda agradable para Dios. Así que el ser lleno de Cristo nos capacita, nos llena y nos lleva a cenar con Él y a comer con Él. Segundo aspecto importante es negar el yo. Y el segundo paso en el camino de conocer, el segundo paso es conocer la voluntad de Dios. Una vez que negamos el yo, entonces eso nos lleva a conocer la voluntad de Dios. Primer paso, ofrecernos como sacrificio vivo. Y el segundo paso, negar el yo, que nos lleva a conocer la voluntad de Dios. Hay un capítulo que ustedes lo conocen muy bien, que es en Pedro, en Mateo 16, 22, en donde Pedro llama aparte, dice, tomándolo aparte. Oiga, mira qué valiente Pedro, no atrevido en la palabra. Tomando al Señor aparte, dice, comenzó a reprenderle, dice el versículo. O sea, pero en otras palabras, ¿qué tú vas a hacer? Dios tenga compasión de ti. De ningún modo te suceda eso. Ese es Pedro hablándole al Señor. Pedro está concentrado en su yo. Él está, como siempre actúa, huyendo de las situaciones que son peligrosas para él. Él reacciona y se mueve en su obra natural. Ese es Pedro. Y cuando él ve que el Señor habla de su muerte, él habla de que va a ser muerto, él, su hombre natural, va donde el Señor para ayudarlo y abrirle los ojos, decirle, eso no puede ser así. Esa es la primera sección. La segunda sección, entonces, el Señor le dice, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y el asunto de la mente es, lo vamos a ver pronto, no poner la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Por eso Pablo en 1 Corintios 3:3 le dice casi lo mismo a los corintios. No sois carnales y andáis según lo humano. En otras palabras, ustedes son hermanos, pero carnales y andan como los demás, según lo humano. No andan en el espíritu, no hablan como hombres espirituales. Así estaba Pedro. Esa es la esfera donde muchas veces tomamos nuestras decisiones, en las cosas de los hombres, en las preocupaciones de los hombres, en las ideas de los hombres, pero no entramos en la dimensión del espíritu. De esa manera no se puede hablar de la voluntad de Dios. Lamentablemente, muchas veces nos gusta una casa en cierto lugar y vamos y la compramos. Y no oramos mucho, no pedimos comunión con nadie y alguien nos dice algo. Bueno, hay que confiar que el Señor puede hacer algo aquí, en esta casa. No traiga al Señor. Eso lo hizo usted porque le gustó. Posiblemente en un momento dado va a tener consecuencias porque no fue una decisión tomada en armonía con la carga de Dios y la voluntad de Dios. La tercera cosa ahí, entonces dice Jesús, dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar la vida de su alma la perderá, y el que la pierda por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde la vida de su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de la vida de su alma? ¿Qué es eso? La falta de visión de los discípulos. Dios le estaba diciendo, el gran problema de ustedes es que aman demasiado el mundo. Si ustedes se cuidan de no sufrir en el mundo, si ustedes se cuidan de ganar su alma en el mundo, entonces la van a perder. Entonces todo lo van a perder. Así que cuando preservamos nuestro disfrute y satisfacción, y cuando oímos en venir a hacer un sacrificio vivo para Dios y que Dios logre su deseo, sencillamente no cualificamos. Por eso, negar el yo implica renunciar a todo lo que no es Dios, a todo lo que usualmente tenemos al frente que nos satisface, pero no armoniza con el deseo y el propósito de Dios. El próximo punto es tratar con el corazón. Y aquí tengo que acelerar un poquito, se me está acabando el tiempo. Y estos temas son grandísimos, amplísimos. Pero ustedes podrán estudiar después más. 2 Corintios 3:16. Pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y en 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que se corrompan vuestros pensamientos, apartándoos de alguna manera de la sencillez y pureza para con Cristo. Si nuestro corazón no se vuelve al Señor, si nuestro corazón no está fino para agradar al Señor y para pensar en cómo la voluntad del Señor puede llevarse a cabo en mi vida cotidiana, entonces viene un velo que nos cubre y no nos deja ver la luz. Y no podemos ver la voluntad de Dios. Y lo peor del caso es que nos acostumbramos a estar sin luz. Y podemos tratar de ser hasta buenos cristianos, estar sin luz y sin tocar la voluntad del Señor. Y entonces hacemos lo que hizo Caín. Creamos una estructura externa muy buena, pero esa estructura externa es vacía. Así que la única manera es que nuestro corazón se vuelva absolutamente para Dios. Pero de hecho hay un libro que se llama Los de Corazón Puro. Si usted quiere entrar más en este tema, entre ahí, porque no tengo el tiempo. Podemos decir que la falta de sencillez y pureza significa que estamos corrompidos y que tenemos otra meta fuera de Dios. Dios solamente debe ser nuestra meta. Una vez que prestamos más atención a otras personas, incluyendo familia, vecinos, amigos, trabajo, asuntos, actividades, entonces nuestro corazón se corrompe y por ende pierde su sencillez y pureza. Como consecuencia, no podemos entender la voluntad de Dios. Otra vez, se nos dice que nuestro corazón tiene que estar absolutamente vuelto ¿a qué? Hacia Dios. Tratar con el corazón implica tener una conciencia limpia, de tal manera que la intuición del Espíritu nos alumbre mediante la unción. Si la conciencia no está en armonía con Dios, implica que nuestra alma está llena de cosas que obstaculizan el fluir de la vida y la comunión. Si nuestro yo está activo, tenemos dobles intenciones en nuestras acciones. Por un lado, parecemos una cosa, pero lo que estamos buscando siempre es nuestro bien y beneficio personal. Si estamos heridos, inclusive contra alguien, aún nuestras palabras más dulces muchas veces están dirigidas en buscar de qué manera yo le hago algo a esa persona por lo que me hizo. ¿Qué es eso? Eso es tener un corazón impuro. Y quien tiene un corazón impuro no puede discernir ni conocer la voluntad de Dios, ni puede vivir para la voluntad de Dios. El otro paso es el ejercicio del Espíritu. Primera Timoteo 4:7, que he sido un defensor de cómo arreglar esta traducción cuando dice
ejercítate para la piedad. Realmente lo que está diciendo ahí, ejercítate para la deificación. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Ejercítate para que te mezcles con Dios. Ejercítate para que te fusiones con Dios y seas una entidad con Dios, de tal manera que Dios y tú sean una sola cosa. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. No es que sea piadoso y que sea bueno y que dé ofrenda. Eso no es. Una vez que nuestro corazón tiene a Dios como su meta, podemos tocar la voluntad de Dios de una manera práctica. Y en eso necesitamos aprender a ejercitar nuestro espíritu. Así que ese asunto de ejercitar nuestro espíritu es sencillamente durante todo el día, bajo todas las circunstancias, necesitamos tocar al Señor. Para los nuevos, la manera más sencilla de tocar al Señor, ¿qué? Invocar su nombre. Vamos a ver más adelante, ir a la palabra y orar, leer la palabra. Son cosas sencillitas. Escuchar el ministerio, mantenerse en la atmósfera adecuada. ¿Por qué? Porque si no, como les hablé en otro mensaje, ¿se acuerdan que les mencioné que mi nieto una vez trajo unas hormigas que estaban inertes de otros países, unas hormigas especiales? Y aparentemente estaban muertas, pero cuando se creó el ambiente apropiado, se levantaron otra vez y siguieron viviendo lo más felices después de meses de estar ahí quietecitas. Bueno, así es nuestra carne. Nuestra carne son como esas hormigas. Si usted no le presta el ambiente apropiado y la mantiene en la atmósfera del espíritu, la carne está anulada. Pero si usted abre la puerta y le pone el ambiente adecuado, su carne va a salir. Por eso necesitamos ejercitar el espíritu. Ejercitar el espíritu no es solamente tocar su espíritu, es también huir, como le decía Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Salte de la atmósfera, que tu carne salga para que el espíritu entonces pueda fluir. Luego, esto está al próximo punto, que es entrenar la mente. Y de esto hemos hablado mucho porque hay muchísimos versículos, Efesios 4:17. Esto pues digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que todavía andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. ¿Qué es andar en la vanidad de su mente? Ay, es tan fácil en estos días. Pasar media hora, 45 minutos en Facebook. Tantas cosas que pueden hacer que tu mente se torne en vanidad y que te saque completamente de la atmósfera de Dios. Pablo dice en el 4:23, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Colosenses 3:2, fijar la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 2 Corintios 10:5, el derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y al llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo se hace eso? Invocando el nombre del Señor. Señor, toma control de estos pensamientos. Señor, me entrego a ti. Eso es entrenar la mente por un lado y ejercitar su espíritu por otro. No permita que los pensamientos, las fantasías, los pensamientos trabajen en usted. Porque de lo contrario, usted está abriendo las puertas del Hades, en donde el enemigo va a trabajar y va a atacar. De esa manera, si usted se mantiene ejercitando su espíritu y entrenando su mente en la atmósfera adecuada, la voluntad de Dios va a circular, va a funcionar, se va a mover dentro de usted y usted va a poder percibir cuando hay cosas que no son adecuadas para que Dios se mueva y cuando las cosas están en armonía con el deseo de Dios. El próximo punto es la comunión con Dios y el estudio del sentir interno. Todo esto está mezclado, como le dije. Así que, ¿qué es la comunión con Dios? Bueno, la comunión con Dios es estar usted en paz con Dios. Es que usted, cuando se acuesta en la noche y usted ora, siente la paz del Señor. Cuando usted levanta sus ojos en la mañana, no hay nada que lo acusa. ¿Por qué? Porque hay una comunión entre usted y el Señor. Y para eso usted busca continuar en esa comunión mediante
la lectura de la palabra, mediante la oración, mediante ir a las reuniones de la iglesia, mediante colaborar con los santos. Esa atmósfera lo mantiene usted en la comunión y lo mantiene alerta en su sentir interno. Pero si usted se mantiene en su yo, si usted se mantiene en sus opiniones, en sus ideas, en sus prejuicios, en sus conceptos, en su manera vieja de ser, aunque sea un buen hermano, entre comillas, realmente usted está fuera completamente del fluir de la voluntad del Señor. Estudiar la Biblia, ya lo hemos mencionado varias veces, es la herramienta más poderosa y más necesaria. Necesitamos estudiar la Biblia metódica y constantemente. Dependiendo de su crecimiento y su madurez en el Señor, hay muchísimos recursos que usted puede hacer. No piense que la Biblia se explica sola. No. Para eso tenemos los apóstoles que nos explican la Biblia. Tenemos los estudios vida, tenemos los programas radiales, tenemos los mensajes. Hay tantas cosas que le va a abrir la Biblia a usted. Tome tiempo para eso. Tome tiempo para eso. ¿Por qué? Porque la palabra es la que lo limpia. La palabra es la que lo satura y la palabra es la que le divide el alma y la palabra es la que anula la carne. Y entonces usted puede percibir cuando está fuera de la voluntad de Dios, cuando hay cosas que no agradan a Dios, su espíritu está sensible y la unción está alerta. Y por último, el ambiente. Muchas veces nosotros tenemos dudas. Hey, si usted se mantiene afinado en su espíritu, usted podrá chequear en el ambiente y podrá percibir cuando hay cosas que no están en armonía con la voluntad de Dios, no están en armonía para que Dios pueda moverse y pueda ser usted usado para que Dios pueda llevar a cabo su voluntad. Todo está conectado, su espíritu, su mente, la unción del Señor, la impartición divina, todo eso está moviéndose constantemente. Esa es la operación de la gracia que está operando en usted. Y usted necesita estar alerta, no puede estar como estaba David allí, ocioso, y hablamos de eso también, ocioso, sin pensar en nada. ¿Por qué? Porque el enemigo va a entrar. Usted necesita siempre estar alerta, mirando el ambiente, estar alerta para buscar su sentir interno. Y ese sentir interno llega mediante el ejercicio del espíritu, el ejercicio de nuestra mente de una manera santificada, poniendo la mente en las cosas de los cielos, tener la Biblia, tener la comunión con el cuerpo, y todo eso le va a mantener a usted afinado para poder percibir el mover de la voluntad de Dios en su vida. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Es un mensaje, como les dije, gigantesco, puede tomar horas, así que lo hemos sintetizado lo más que hemos podido y esperamos que el Señor después con más tiempo puedan entrar en los versículos, puedan entrar en la palabra, porque hay mucho. Vayan al capítulo 8 de la experiencia de vida, hay mucho ahí, pero está diseminado este tema en muchos lugares. Señor, te doy la gracia por este tiempo, te doy nuestra gratitud por habernos dado la oportunidad de poder expresar, de poder hablar, de poder transmitir esta palabra, Señor. Permite que los santos puedan tomarla, hacerla de ellos, de tal manera que puedan llevarla a la práctica diaria, al vivir constante tuyo y a la expresión constante tuya. Te damos gracias, Señor.